Bueno, entonces vamos a hablarles de los diferentes tipos de modelos, por qué es importante modelar en biología sintética. Vamos también a hablar acerca del software que se ha desarrollado en estos últimos años para modelar y bueno, algunas aplicaciones que se pueden lograr con esto. Entonces vamos a comenzar con la importancia de los modelos. Y primero es importante precisar qué es un modelo. Un modelo es una representación matemática que nos permite observar el comportamiento de unas variables con respecto a otras. Entonces, ¿por qué es importante modelar? Resulta que nos permite predecir, y en biología sintética es muy importante porque no se evita el realizar tantos ensayos. Nosotros con un modelo podemos realizar predicción de comportamientos en diferentes circunstancias sin tener que experimentar a esas condiciones. Para ello, obviamente, el modelo tiene que realizar una comprobación tal que podamos verificar la confiabilidad del modelo. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos tener en cuenta al momento de escoger un modelo? La primera es la precisión. Tiene que representar con fidelidad los datos experimentales que nosotros tomamos, porque pues de todas maneras es necesario para la determinación de parámetros los ensayos experimentales. Lo siguiente es la predictibilidad, que era lo que yo les decía acerca de la capacidad de predecir comportamientos un poquito lejos de las condiciones en las cuales se dieron los datos experimentales. Lo siguiente es la flexibilidad. Tienes que ser capaz de representar bien los resultados en casos similares. Y lo último, pues la simplicidad. Esto es muy importante porque la simplicidad nos permite realizar un mayor número de corridas de simulaciones que un modelo completo. Esto pues, más adelante lo vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de la comparación entre un modelo simple y uno complejo, las ventajas y desventajas principales que tiene el uso de estos dos tipos de modelos. La primera ventaja del modelo simple es que yo, como les comentaba antes, me permite variar parámetros, me permite realizar análisis variados para observar las tendencias que están ocurriendo dentro de los comportamientos. El modelo complejo, por el contrario, no me permite hacer tantas simulaciones, por lo tanto no me permite variar esos parámetros con facilidad, porque pues, la capacidad de los ordenadores no me va a dar para lograr hacer un análisis más eficaz. ¿Cuál es la desventaja del modelo simple? Que bajo ciertas condiciones especiales yo no voy a poder representar el comportamiento de mi sistema. Y eso es esa es una de las ventajas del complejo, que yo lo puedo adaptar para la situación especial y me representa bien para la situación especial. Eso también nos indica que el modelo complejo no es tan flexible como el modelo simple. Como les venía explicando antes, la ventaja que nos da modelar en biología sintética es que podemos predecir sin necesidad de realizar ensayos experimentales con todo el rango de condiciones que nosotros escojamos. Pero es necesario delimitar la funcionalidad del modelo, es necesario saber qué limitaciones tiene, hasta dónde lo puedo usar, porque pues, uno puede cometer errores en ese sentido. Estos son dos tipos de modelos. Uno es un modelo cualitativo, que es muy usado por los biólogos, por los bioquímicos, que es una ruta metabólica. Y el otro es un modelo de cinética. La ventaja del modelo de cinética pues era lo que yo les venía hablando acerca de las ventajas de algo cuantitativo. Me permite
me permite predecir en unas condiciones diferentes a las experimentales. Bueno, vamos a comenzar ya con los tipos de modelos. En biología, en biología molecular, nosotros tenemos que los modelos tienen que tener en cuenta la parte de cinética, la parte de la interacción entre moléculas, y para ello pues nosotros usamos los dos principales tipos de modelos utilizados son los determinísticos y los estocásticos. Los modelos determinísticos tienen una definición muy grande, pero la cualidad más importante para nosotros es que no incluye ninguna fluctuación aleatoria. Entonces, acá podemos ver un modelo que es de cinética, donde tenemos pues dos reactivos, E y S, que nos van a formar un nuevo compuesto, ES, y tenemos la representación de la velocidad de reacción. ¿Qué va a ser la velocidad de reacción? Va a ser la velocidad de producción menos la velocidad de desaparición. Digamos que en esta parte presentamos está la velocidad en términos del reactivo S. Entonces tenemos la constante y bueno, podemos ver más o menos, eso es para una cinética simple, para cinética de primer orden. Continuamos. Otra de las características principales de los modelos determinísticos son los resultados finales. Si nosotros ingresamos un modelo determinístico, unas condiciones iniciales, nosotros siempre vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, no importa el número de veces que corramos la simulación, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Ya veremos qué fuera el modelo estocástico o no. Continuamos. Los modelos estocásticos son aquellos que, al contrario de los determinísticos, incluyen variables que tienen un comportamiento aleatorio. Y si nosotros hacemos varias corridas con las mismas condiciones iniciales, lo más probable es que nosotros tengamos resultados finales distintos. ¿Y por qué se da esto? Porque resulta que dentro de los sistemas naturales existe algo que se llama el ruido. ¿Y el ruido en qué me va a afectar? No siempre es malo, porque hay veces en que amplifica ciertas señales y me facilita la detección de señales, pero a veces puede obstaculizarlas. En sí se define como una variación en la transmisión de la señal. Pero lo que pasa con el ruido es que no se puede definir como una variable continua, sino que tiene que ser representada con un modelo estocástico, con un modelo de probabilidad. Y entonces la influencia del ruido es lo que hace que sea necesario para el modelamiento en biología sintética la inclusión de modelos estocásticos. Vamos a hablar ahora de la comparación entre los dos. Y básicamente ya aclaramos que lo más importante es que uno incluye la aleatoriedad en las variables y el otro no. Pero sin embargo se pueden acoplar, cosa que uno tiene que revisar bien si lo acoplo o no, porque si lo acoplo estaría obteniendo un modelo muy complejo, el cual me va a dificultar la simulación. Y también yo en cierto caso tengo que mirar si realmente el ruido tiene la influencia necesaria como para tener que usarlo, porque realmente lo más importante es que el modelo sea simple. No por ser simple uno tiene que descartar el modelo, simplemente uno tiene que observar que me represente bien el comportamiento que yo quiero y ya, eso es todo realmente.
a hablar un poco acerca de la parte de compuertas lógicas, que es otro tipo de modelo. Se fundamenta en otro tipo de modelo, que es el modelo con variables lógicas. Entonces, buenas tardes. Bueno, la lógica sintética, como ya he sabido, podemos usar herramientas de la ingeniería para poder hacer modelaciones. Una de ellas es a través de las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son dispositivos electrónicos que tienen funciones que están regidas por álgebra booleana. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las compuertas lógicas? Bueno, pues ahí se establecen dos tipos de variables. En este caso, en la electrónica digital decimos 0 y 1. En muchos libros pues encontramos analogías, sí o no, alto, bajo, falso, verdadero. Esos datos entran a una operación lógica y como resultado tenemos una salida de datos. Las operaciones lógicas básicas son las siguientes. Está la suma lógica o el OR, que se representa con un más, y tiene una tabla de verdad, ¿sí? Donde nos dice que para que se cumpla debe haber una de las expresiones verdaderas o bueno. Y aquí están las representaciones electrónicas de cada una de las compuertas. Acá entrarían las dos variables y saldría pues, una respuesta. El producto lógico AND, para que se cumpla, tiene que ser las dos variables verdaderas y el resultado verdadero. O sea, Edgar, en esa parte AND, solamente X expresa si A y B existen, ¿cierto? Entiendo. Exacto. Sí, hay unos teoremas mucho más específicos, pero sí, con que haya una de las variables que se puede evaluar. Siguiente. Bueno, esta es la negación de la compuerta lógica AND, que es, bueno, como lo dice, es negar AND. Entonces, pues aquí está la tabla de verdad que es opuesta a la función AND. Como veíamos anteriormente, pues para que se cumpla AND, tiene que ser las dos. En este caso sería negarlo, entonces saldría 0 o no. Eso sería la negación de la puerta lógica OR, que sería lo mismo. En la puerta lógica OR, estas tres últimas condiciones eran ciertas cuando alguna de las dos o las dos existían como ciertas. En este caso, pues, sería siguiente. Bueno, la negación, pues, que es el inverso digamos, de la entrada que hay. La OR exclusiva, que con que una de las dos variables esté en 1 se va a cumplir, pero en este caso pues cuando están las dos no. Hay algunos teoremas que aplican para esta lógica o esta reglas booleanas, pues estos son algunos de los más representativos. Bueno, esto es evidente. Cuando alguna de las dos entradas en la puerta lógica AND es 0, pues el resultado va a ser 0. Bueno, aquí lo que dice es si una de las dos es 1, la otra sería igual al valor de entrada de la que no está designada. Bueno, estos son para completar OR. Son teoremas extrapolados de la ley. Acá, pues, por ejemplo, si una entrada es 0, cualquier otro valor que tome la entrada, la salida va a ser ese mismo. Aquí, si la entrada es 1, entonces la salida va a ser ese mismo valor independientemente del otro que tenga arriba. Acá, pues, si las dos son iguales, el resultado va a ser una de ellas. Y si una es opuesta a la otra, pues el resultado va a ser 1. Edgar, espera, en el anterior ese triángulo, ¿qué representa el anterior?
ese triángulo del 8. Esto es, tiene la señal con un valor, en este caso 1. Entonces esto es negar o negación Ok. o no. Entonces aquí viene la entrada 1, aquí esta misma señal se convierte en 0 o en el inverso de 1 y eso es el resultado. Bueno, ya extrapolando para los circuitos genéticos, podemos usar esas puertas lógicas para representar muchos procesos biológicos. Estos circuitos pues están conformados por una entrada que es una proteína, un circuito que puede estar compuesto por un promotor y un gen, y una salida que para la mayoría de casos puede ser una proteína fluorescente. En muchos casos aquí hay una representación, hay dos entradas, aquí hay una operación lógica y pues aquí hay una salida. En este caso es basado en una compuerta lógica AND, donde las dos señales son unos, entonces el resultado va a ser 1. Con la intención de poder explicar mucho mejor algunas compuertas, podemos ver este ejemplo, donde hay dos genes, ¿sí? Hay un promotor que expresa una proteína, en ambos casos se cumple. Este promotor se va a activar si las dos señales son 1, o sea, si se produjo la proteína, y entonces si ese promotor se activa, pues el gen va a producir una proteína. Sí. Como habíamos visto en la compuerta OR, con cualquiera de las dos señales que se produzca la proteína, pues va a haber un promotor activador que genere una proteína. O sea, en ese caso, la anterior por favor. O sea, la compuerta ahora es que cualquiera de las dos señales da positiva. O sea, entonces aquí puede ser que en este ejemplo produjo la proteína, pero este no. Entonces igual el proceso se va a dar. Pasa el caso en el que este no se produzca, pero en este sí se va a dar el proceso. Y si están las dos proteínas, el proceso se va a dar. La única forma en que este gen no exprese la proteína sería que ninguna de las dos proteínas estuviera. okay. Sí. Bueno, aquí el NAND, que es la negación. Aquí, bueno, se expresan las dos proteínas y cuando se cumple esa condición, entonces acá el gen no va a expresar la proteína. Esto es un ejemplo de la compuerta NAND. Bueno, ya hay expresiones un poco más complejas. Esto es un feedback o una retroalimentación. Entonces, bueno, esta imagen nos muestra cómo nos dice que si la proteína se produce, el gen tiene la capacidad de regular su propia expresión. Y en esta toggle switch, los dos genes se inhiben porque cada uno expresa una proteína. Bueno, este es uno de los ejemplos más conocidos en biología sintética, o de lo que más se puede experimentar. Ahí se llama represilador. Existen 3 proteínas que son colocadas en una bacteria E. coli, y esta red trabaja de la siguiente manera. Este gen produce una proteína que inhibe al siguiente gen. Ese gen produce una proteína que inhibe al siguiente, y ese gen produce una proteína que inhibe al primero. Entonces, con esa secuencia, unido a una proteína, puede ser una proteína fluorescente, teniendo en cuenta la concentración de la proteína, la bacteria va a producir unos rayos luminosos. Ese es uno de los ejemplos pues, que se ve más repetitivo en las diferentes alimentos.
les venía comentando, es importante realizar experimentación para el desarrollo de los modelos. No basta solamente con acoplar modelos teóricos, sino que es necesario la determinación de parámetros. Entonces, adicional a eso, hay que hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros para determinar los rangos en los cuales expresa cierto comportamiento. Entonces, puede suceder que al mismo modelo, diferentes valores de los parámetros me representen diferentes estados estacionarios. Para eso se realiza el análisis de bifurcación, que me permite determinar las regiones en las cuales el comportamiento estacionario no cambia. ¿Para qué es importante la determinación de estos parámetros para el diseño de partes? Resulta que el objetivo de la biología sintética es el diseño de partes que yo pueda acoplar para formar dispositivos que a su vez pueda yo acoplar para diseñar sistemas. Entonces es algo similar con lo que se hace en ingeniería, que uno, por ejemplo, tiene un ladrillo, pues la unión de muchos ladrillos con cemento, pues obviamente me va a dar una estructura. De esta manera es necesario que las partes estén bien caracterizadas. Y pues, por ejemplo, en MIT tienen una base de datos con 12.000 partes biológicas, de las cuales algunas están bien caracterizadas y otras pues faltan algunos parámetros. Pero el objetivo es lograr partes que yo pueda, las cuales yo pueda tener y usar el modelo para dar mi simulación y observar si me son útiles o no, sin tener que experimentar con la parte. Estas partes se llaman BioBrick. Entonces, estos son algunos ejemplos de software para modelación. Tenemos Cell Design, que está acoplado con Copasa, que es un software para modelamiento de redes de regulación genética. Tenemos Biocam y BullNet, que también tienen funciones en modelos de redes de regulación genética y también tienen modelos de cinética química. Esta es una base de datos con modelos en la cual nosotros pues está clasificado por el tipo de microorganismo, y lo que ustedes ven al otro lado son los lenguajes de marcado. ¿Qué sucede con estos lenguajes de marcado? Resulta que me permiten pasar el modelo de un software a otro, tal que no haya problemas al hacer, digamos así, traducción entre lenguajes de programación. Esto ya es una lista de un artículo de revisión que se realizó para dar cuenta de los software para modelación que existían hasta febrero de 2015. Entonces, pues como ya les había hablado, está Biocam, que bueno, ahí por ejemplo está la clasificación, están los modelos que representan la red de regulación genética, el modelamiento cinético y el modelamiento cualitativo. Esta parte del modelamiento cualitativo está relacionada con los circuitos lógicos. Cómo a partir de un circuito lógico yo puedo representar un comportamiento dentro de la célula, que era un poco de lo que hablaba Edgar anteriormente. Bueno, este pues ya es Shell, que es
software que pues, Edgar ya más o menos lo miró y eso va a describir cómo funciona. Bueno, este software está basado en un lenguaje de programación electrónica, se llama Verilog. ¿Sí? El desarrollador lo que busca acá es poder crear ya procesos. Entonces aquí uno tiene la opción de ingresar secuencias de ADN que están en una base de datos. Entonces, pues para este caso, el ejemplo coloqué 2. ¿Sí? Y le permite a uno seleccionar también una proteína de salida. Bueno, él hace todo el proceso. En esta pestaña Options sale el proceso de compuertas lógicas que se dio y permite pues exportar todo el proceso. ¿Sí? Es un software muy interesante. Ya hay predefinidos muchos procesos que uno puede observar ahí.